Buenas tardes, Yamil. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, todo bárbaro, Guillermo. ¿Todo bárbaro? Todo bárbaro, sí. Qué suerte. Dentro de lo que Tenés, permite la cuarentena. esperá que voy a poner un poco más fuerte esto. Tenés que transmitirnos tu entusiasmo. Voy a tratar. No sé si la charla va a aportar demasiado entusiasmo, pero vamos a hacer lo posible. Bueno, pero vos tenés un proyecto interesante, que es el del que Sí, vas a claro. hablar. Este, bueno, ya tenemos bastante gente. ¿Querés que esperemos un ratito? Porque debe haber gente tuya que... ¿Qué me decís? Mira, yo lo que te propongo es que esperemos 2 minutos más hasta y 10 y por respeto a la gente que vino horario, larguemos. Ok, Total, estoy viendo ahí que estamos grabando, así que de sí, última entonces, los que llegan tarde o no llegan, que la vean después. ok. Entonces a las 17:10 comenzamos. Dale. Yo puedo aprovechar de todas maneras estos 2 minutos para presentarles a nuestro invitado de hoy, a estos Zooms que reemplazan al Foro de la Ciudad, que se trata de un joven ciudadano políticamente comprometido, Yamil Santoro, que es abogado, presidente del partido Mejorar, sobre el cual quisiéramos alguna información, si querés. Es magíster en políticas públicas y está doctorado en administración de empresas. Es docente universitario y empresario. Yamil va a hablar de ¿hay lugar para una tercera vía en la Argentina? Bueno, ya pasaron los 2 minutos, de manera que si querés empezar, Yamil, ya tenemos bastante gente y si llega alguno tarde, como dijimos, que después vea la grabación. Está muy bien. Bueno, antes que nada, gracias Guillermo por la invitación, gracias al club, por supuesto, por haber organizado esta actividad y esta charla. El título es una pregunta, no tanto una afirmación, en relación a si hay o no hay lugar en Argentina para una tercera vía, y entendiendo por tercera vía a una fuerza política que se posicione por fuera de la grieta que actualmente plantean los dos grandes polos políticos que por un lado está representado por el Frente de Todos, que es un arismo, digamos, en adelante para simplificarlo, y por el otro lado, Cambiemos, Juntos por el Cambio, o como lo querramos llamar. En ese sentido, tuvimos el año pasado, en el marco electoral, eh, distintas expresiones que trataron de ofrecer algo por fuera de esta cuestión maniquea. Tuvimos la experiencia de La Baña, tuvimos la experiencia de Espert, de Gómez Centurión, que todas tuvieron un caudal electoral bastante bajo, pero quizás lo más relevante es que no lograron, salvo quizás por la ocasión del debate, penetrar en la opinión pública o posicionarse de manera más o menos relevante en la discusión pública. Entonces, mirando hacia adelante, la pregunta que me urge, digamos, como presidente de un partido político nuevo, un partido que se llama Mejorar. Mejorar es un partido republicano, de centro, liberaloide, si se quiere alberdiano, pero inspirado en los pilares que sustentan al Manifiesto Liberal de la Internacional Liberal. O sea, es un partido liberal moderno, sin mucha vuelta para darle. Si es que algo de este tipo tiene lugar en la Argentina, y en todo caso, ¿dónde dentro del mapa político argentino? Y de alguna manera comparto con ustedes una reflexión que estamos llevando adelante en el partido en este momento, debatiendo las estrategias en miras al 2021,
la política de alianzas y viendo cómo van evolucionando los acontecimientos. Por un lado, hay una tensión bastante evidente, y si uno está en las redes con algo de asiduidad, lo puede ver entre, por un lado, el kirchnerismo y el macrismo, que pretende de alguna manera replicar o limitar la discusión a lo que fue la elección 2019, que es una elección donde se plantea, por un lado, o sea, desde nuestra base electoral, digámoslo, autoritarismo por un lado y por el otro lado, los garantes de la República. Ahora, el problema de una discusión política planteada en estos términos es que dentro del amplio espectro del republicanismo, o si se quiere, de personas que tienen un mínimo respeto por las instituciones democráticas y republicanas, la verdad es que existen 3 millones de matices, y matices muy relevantes a la hora de responder cómo salimos de esta crisis, cómo salimos de este lío en el cual estamos insertos. El problema de una discusión planteada en términos maniqueos entre buenos y malos, entre republicanos y autoritarios, es que de alguna manera se anula la posibilidad de discutir esos matices, que entiendo son en buena medida los que han llevado a un fracaso económico, por lo menos, al gobierno de Mauricio Macri. Entonces, si no tenemos la posibilidad concreta de debatir esos matices, no tenemos ninguna garantía de que se pueda dar una superación a lo que fue la experiencia política Cambiemos 2015-2019. Ahora, esta discusión, este debate, dentro del seno republicano se puede dar de mínima de 2 maneras. Una es con fuerzas políticas distintas, por un lado, Juntos por el Cambio, con una suerte de lógica catch-all como viene teniendo, donde uno no sabe si son socialdemócratas o si son liberaloides o qué son, pero digo, tenés de todo dentro de ese grupo y hay, por supuesto, expresiones más liberales y expresiones más socialdemócratas que suelen estar representadas por cuadros radicales o por Lipovetsky o por actores quizás que tienen una posición más de centro-izquierda. Y quizás, por el otro lado, podríamos tener en el mapa una fuerza de centro, si quiere, o una coalición amplia, como la que pregonamos nosotros, pregona Ricardo López Murphy, pregona, digamos, gente en el marco del liberalismo institucional o institucionalizado. Ahora, esta coalición en el 2021, que podría jugar por afuera, por lo menos en nuestra parte lo hemos planteado, y así también lo ha planteado López Murphy, tiene por finalidad erigir una voz con ideas claras, con propuestas claras, con una alternativa concreta para la Argentina, que luego confluya en una coalición más amplia con Juntos por el Cambio y otros actores en el 2023 para ganar las presidenciales. Ahora, este fin de semana ha aparecido en la cancha un nuevo actor que me parece que amerita alguna reflexión, que es la irrupción del tándem Spert-Milei en el mapa electoral. Y me parece relevante no por el caudal de votos que puedan o no sacar, más allá del respeto y del afecto que les pueda tener a ambos, sino porque representan de alguna manera una pulsión política bastante diferente de la que representa ese liberalismo institucionalista que de alguna manera plantea Ricardo en el sentido de tender a una gran coalición en el 2023, entendiendo que más allá de las discusiones relacionadas con matices desde el punto de vista ideológico, de política económica o de algunos otros aspectos, hay una base más amplia que tenemos en común con otros actores que tiene que ver con, si se quieren, los pilares republicanos. Ahora, este tándem viene con un discurso, o por lo menos así lo interpreto yo, por supuesto que admite prueba en contrario, de antipolítica. Viene con una expresión antipolítica que en algún punto llega a igualar a Juntos por el Cambio o a la experiencia Cambiemos con el kirchnerismo. Entonces, de alguna manera se posiciona como una tercera vía, ya no en el plano de una discusión de matices con Juntos por el Cambio dentro de un mismo, si se quiere, conjunto más grande republicano,
sino que se posiciona como una suerte de pulsión antisistema o extrasistémica que viene a decir: todos ustedes forman parte de la decadencia y de la corrupción de la Argentina, hace falta algo genuinamente bueno, nuevo, perdón, y como dijo Milei, disculpen el francés, pero es más o menos una cita, los vamos a sacar una patada en el culo. Digo, y esa es la idea de desplazar a los actores existentes en el sistema político porque todos son responsables de la decadencia argentina. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de que prospere la dimensión, permítanmelo de ponerlo en estos términos, López Murphy, o que prospere la dimensión experta? Digo, como proyectos con ideas parecidas, digo, porque en el plano ideológico no hay quizás grandes diferencias, pero sí en el plano estratégico. Si la tercera vía que se constituye tiene una lógica de construcción política como la que plantea López Murphy, o que planteamos nosotros en Mejorar, con Darío Lopérfido y demás, lo que vos tenés es un espacio que plantea discusiones, pero que hacia el 23 tiende a robustecer un frente republicano y por ende tiene más chances con digamos, las dos expresiones republicanas coalicionando, tenés más chance de sumar votos que quizás Cambiemos no puede o no le alcanza, y hay que meter más actores también, peronistas descontentos, digo, algún socialdemócrata perdido como puede ser Stolbizer. Digo, si se quiere ganar el poder en el 23, hay que armar una coalición bien amplia. Ahora, si prospera una posición antipolítica como la que pueden plantear, o por lo menos como interpreto yo se deduce del discurso que hubo en el lanzamiento de este fin de semana, corremos el riesgo de que en el 2023 todo eso tienda a jugar como una tercera vía en las elecciones de 2023. Y como ahí hay republicanismo de mucho desencantado, mucha antipolítica y demás, probablemente tienda a favorecer a las posiciones más antimercado. Y las posiciones más antimercado, que se van a ver menos hackeadas o menos empobrecidas por la amenaza electoral que le podría representar una tercera vía antisistema, es el Frente de Todos. Entonces, yo acá sí veo dos escenarios posibles para una tercera vía. Digo, una tercera vía que contribuya a fortalecer la institucionalidad y contribuya a fortalecer el discurso o la discusión republicana, o una tercera vía que no estoy diciendo que necesariamente vayan en esa dirección, estoy haciendo de alguna manera un contrapunto con los estilos y proyectando estrategias. No quiero emitir juicio de antemano, pero por lo menos el discurso de este fin de semana me sonó a eso. Y una tercera vía que, en lugar de discutir con Cambiemos en el 23, juegue por fuera. Ahora, ¿qué podemos hacer hacia adelante? Bueno, por un lado, existe la posibilidad de que Cambiemos se dé de una vez por todas el lujo de convertirse en una expresión democrática en serio hacia adentro, habilite internas y permita que el republicanismo o que el liberalismo republicano o que quiere discutir ideas, pero entiende que hay un marco de institucionalidad común, pueda competir. No sé si es el 2021 el momento para hacerlo, pero dependiendo cómo se dé la crisis económica, el escenario de polarización y demás, puede ser una salida viable. Ahora, si no hay internas en el 23, tampoco veo posible que nos acoplemos, ni siquiera los que tenemos la vocación de armar un frente republicano. Y esto también hay que dejarlo en claro. Digo, Cambiemos se posiciona o pretende posicionarse como la alternativa republicana, pero en lo que tiene que ver con la construcción política partidaria, ni los partidos que componen Cambiemos, con alguna discusión admisible por el lado del radicalismo, pero ni Cambiemos como tal, son espacios que admitan la discusión interna y la democracia interna. Entonces, si no tenemos la posibilidad dentro de una coalición que pretende gobernar de plasmar las diferencias de manera respetuosa, pero contundente y clara, que se puedan poner sobre la mesa distintos modelos de país y que en todo caso el electorado republicano elija y seleccione, veo muy difícil, por no decir imposible, que haya una gran confluencia mirando hacia el 23.
Ahora, también puede acontecer que en el 21 no solamente haya una tercera vía, sino que también haya una cuarta vía, es decir, que por un lado tengamos al liberalismo, llamémoslo, con vocación de coalicionar en el 23, y por el otro lado tengamos una expresión antisistema que pueda estar canalizada por el lado de Milei. Y eso tampoco hay que descartarlo ni verlo como un imposible. En síntesis, la cancha está muy abierta y más con lo que pasó este fin de semana para que pase cualquier cosa. Ahora lo que sí tengo en claro es que es necesario que aparezca una voz liberal en la política argentina, que se empiecen a discutir programas de gobierno y no si el otro es más o menos hijo de puta que uno, si es más o menos republicano que uno, que es de alguna manera la trampa en la que nos mete la discusión maniquea de kirchnerismo-macrismo. Porque si no, de vuelta, caemos en el riesgo de terminar eligiendo al menos malo, de no estar discutiendo los problemas estructurales en serio que debemos resolver en la Argentina, y que no tenemos ninguna garantía, aún si se recupera el poder en el 23, que no se vuelvan a cometer errores, que no se vuelvan a profundizar los problemas estructurales de la Argentina. Y en síntesis creo que una tercera vía es necesaria para que se garantice un camino hacia una construcción democrática más sólida en el 23. ¿Se podría salvar esa etapa con una gran interna en el 21? No estoy seguro que sea lo que convenga en términos de estrategia electoral, pero por lo menos dejo abierta la puerta a un escenario de ese tipo. Bueno, me parece, Guillermo, que como pantallazo general y como para haber generado algunos disparadores, esa primera introducción sirve. No sé si te parece, o yo puedo monologuear, digo. No, Como, no, me parece que vale la pena que iniciemos el ciclo de preguntas y ya lo tengo al vicepresidente del club, Carlos Regúnaga, que te quiere hacer un. Habilitarlo a Carlos. Ya estoy habilitado, me parece. ¿Me oís? Sí. Sí, tengo un comentario y una pregunta. Yo creo que por de pronto la política maniquea se alimenta por el solo hecho de la importancia que juega y sigue jugando Cristina Kirchner. Porque si tuviéramos enfrente un peronismo tradicional, la situación no sería la misma. La preocupación que uno tiene es que vayamos a un régimen bolivariano, y esto es lo que hace que la política sea tan extrema y tan maniquea como vos lo describiste. Pero entonces, la realidad es que teníamos alguna esperanza de que Fernández tuviese una actitud distinta y no la tiene, se ha mimetizado con Cristina, entonces esto juega, me parece que es el primer comentario. La segunda cuestión es, ¿por qué decís que no hay democracia interna, por lo menos en el manejo de las candidaturas? Cambiemos tuvo una interna y la ganó Macri contra Sanz. Algunos votamos por Sanz, pero perdimos. Bueno, con respecto al primer comentario, te lo tomo. También es cierto que uno puede responder a eso con lo que se denomina, por usar un término de la jerga peronista, la unidad de acción. O sea, ante los desbordes, ante los excesos, está claro que todo el espectro republicano tiene que cerrar filas y trabajar espalda con espalda. Ahora, es un falso dilema plantearlo que la única manera de lograr esa unidad defensiva o esa cohesión se tiene que dar en el marco de la unificación y la integración única de listas. Sobre todo teniendo en cuenta que las elecciones del 21 son parlamentarias, donde lo que en definitiva se está eligiendo es la composición de las bancadas parlamentarias, y creo que hay más margen ahí de poder generar matices y discusiones más ricas. Entonces, cuando yo hablo de la tercera vía, no estoy hablando de ninguna manera de abandonar la posición defensiva en torno a la República. Comparto tu inquietud, Carlos, y tu diagnóstico en relación a la amenaza bolivariana, pero también en algún punto la lógica maniquea
quizás esta es una intuición que tengo, pero que de alguna manera lo veo ratificada en ciertas conversaciones que he tenido con distintos actores vinculados al gobierno nacional, cuando vos planteás la política en términos de buenos y malos, hacia adentro de la coalición opositor, o sea, hacia adentro de la coalición que tenés enfrente, terminás también solidificándolos y juntando a ese peronismo tradicional que vos de alguna manera planteás que existe con los desquiciados. Entonces, y ahí terminás quizás debilitando las chances de que haya jugadas más no uniformes, por decirlo de alguna manera. O sea, los haces jugar como bloque porque les estás impidiendo que se manifiesten los matices. Ahora, es probable que los matices no empiecen a aparecer hasta pasadas las elecciones del 21, eso también es cierto. Pero yo creo que no hay que pasarse de rosca con el son todo lo mismo hacia la vereda de enfrente, porque corremos el riesgo de terminar fortaleciendo al kirchnerismo al tirarles a mucho peronismo razonable, pero equivocado en el gobierno o en la lógica de gobierno que actualmente integra, a mi entender, hacia posiciones más extremas, y hasta por un tema de gobernabilidad, si no se le aporta al gobierno nacional un esquema de cogobierno con fuerzas razonables, lo forzás a una radicalización. Entonces, hay que tener cuidado en qué se opone, y por eso creo que es importante oponerse a los temas por los temas en sí mismos y no plantear una lógica discursiva donde me opongo a todo lo que venga del gobierno por el mero hecho de que venga del gobierno. No sé si me explico. Sí, 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 exactamente, estamos de acuerdo. Bien, yo te voy a ahora, hacer una pregunta ahora, antes de darle para la que no le palabra. respondí anotátela, Guillermo, que no quiero dejarte la segunda pregunta de Carlos. Ah, perdón. La Porque, pregunta. porque acertadamente me trajo a colación la elección 2015. Ahora, la elección 2015 fue una elección concertada entre tres fuerzas políticas, donde tengamos en cuenta que no es que se permitió que cualquiera se presente en las PASO y compita. O sea, si yo, como afiliado a Unión por la Libertad, que era uno de los partidos que integraba la coalición en su momento, hubiera juntado los avales necesarios y hubiera querido presentar para presidente, no hubiera podido hacerlo. Si yo hubiera querido, de hecho, quise presentar una lista de candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires, no se hubiera podido. Sin ir más lejos, en el 2019, Mejorar integraba originariamente Cambiemos. Cuando tomamos la definición de que Darío Lopérfido compita para jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, le fuimos a plantear a Cambiemos que queríamos competir en internas y la respuesta fue no les vamos a dar internas. Razón por la cual salimos de Cambiemos. Entonces, ojo, porque una cosa son los acuerdos políticos de cúpulas, pero justamente lo que las internas permiten es cuestionar y disputar la conducción de los espacios, tanto hacia dentro de los partidos como en las candidaturas. Ahora, yo no es un planteo de, che, no me dieron a mí una banca. No importa, gánenme 99-1, pero dennos el derecho a perder, porque es la única manera de que se vayan dando las discusiones que permiten oxigenar a los espacios. En eso consiste el reclamo. Te tomo la excepción 2015 que bien planteamos. Bien. Bueno, Guillermo, ahora sí. muchas gracias, Yamil. Mi pregunta es una pregunta que le formulé ayer a nuestro invitado, Mario Negri, que quedó inconclusa a mi modo de ver. Yo comprendo todas estas jugadas políticas agonales, en el sentido de que apuntan a conseguir el poder, cualquiera sea la calidad de ese poder y sus características, pero noto con tristeza, y no te lo quiero imputar a vos, que nadie habla de proyectos, de planes, de lo que hay que hacer. Mi pregunta entonces es, ¿qué cuerno quiere hacer el partido tuyo respecto de todas las cuestiones en juego en cualquier contienda política? Me refiero económica, política, seguridad, salud, economía, en fin, todas las áreas. Porque esto es lo que nos está faltando a los argentinos. Aquí nadie dice, salvo los radicales, algunos de ellos, nadie dice lo que hay que hacer.
o no, digamos, no lo que hay que hacer, sino lo que hay que proponer y discutir. En todo caso, si vamos a hacer una alianza, hagámosla entre aquellos que coincidamos en los proyectos y en los procedimientos. No sé Bueno, si fui claro. no, es clarísimo, y comparto tu observación o tu crítica. Digo, el debate público está tremendamente empobrecido. Parte de este empobrecimiento tiene que ver, como mencionaba, con la falta de democracias adentro de los espacios que impiden que haya discusiones propositivas. Entonces los espacios medio que hacen convivir personas con posiciones hasta en muchos casos antitéticas en todos los temas de agenda que has planteado, y al no haber mecanismos de resolución de conflictos democráticos, nadie termina proponiendo nada porque es para quilombo. Entonces, salvo por alguna cosa medio excepcional, todos juegan una cosa muy conservadora, muy, muy gris, que no terminan siendo ni chicha ni limonada. Ahora, en Mejorar tratamos de quebrar esa lógica. Estamos trabajando en distintos ejes, desde distintos mecanismos para promover una economía de mercado con conciencia social, si se quiere, con inclusión social, pero claramente orientada a una economía de mercado, donde haya una flexibilización laboral razonable, donde haya una baja impositiva sustantiva, donde se achique el tamaño del Estado, donde haya regulaciones sustantivas para realizar distintos tipos de actividades económicas, donde se incentive la inversión privada en ciencia y tecnología. O sea, que muchas de las cosas que yo les estoy planteando las tratamos de llevar adelante con el único diputado nacional que tiene el Partido Mejorar, que es el diputado José Luis Patiño. Yo trabajo con él ahí en el despacho y permanentemente, todas las semanas, estamos metiendo algún proyecto que casi te diría son declaraciones de principios, en el sentido que en este contexto no hay margen de discusión para que muchos de ellos salgan, pero para ir dejando posiciones, como por ejemplo en relación a la educación que vos mencionabas, presentamos un proyecto para que la educación, el transporte y la seguridad sean considerados, entre otras actividades, servicios públicos esenciales. ¿Para qué? Para que si bien se le reconozca a las personas que trabajan en esas actividades el derecho a reclamar o el derecho de huelga, se vea acotado para que no haya interrupción del servicio y que los chicos tengan clases y que las personas tengan un policía para cuidarlos y que nadie se quede sin tren, sin avión o sin subte. O sea, y desde esos lugares trabajamos, o desde ese lugar, digo, en el despacho, trabajamos para más allá de la cuestión declamativa o declarativa, es decir, creemos que hay que hacer cosas, tratar de terminar la gestión del diputado con un stock de proyectos que el día de mañana, cuando tengamos más diputados y estemos con una coalición republicana más amplia, podamos retomarlos. Lo cual no quiere decir que no trabajamos para que salgan en este contexto, pero no estamos exactamente con un gobierno muy promercado o que quiera reformas. Por ejemplo, como hemos propuesto esta semana, a raíz de lo que pasó con el diputado Ameri, una reforma para eliminar el sistema de listas sábanas y pasar a un sistema con voto único transferible, que es un sistema de voto uninominal por preferencia, lo cual eliminaría de alguna manera a todos estos diputados que entran por acuerdos políticos, por rosca política, que no representan a nadie en general y que además tienen en muchos casos un bajo nivel de propuestas, de ideas y de formación. Así que desde ese lugar, sí. Te metiste en un lío bárbaro porque el doctor Reguna es un experto en eso, así que seguramente después te va a interrogar. Vamos a darle la palabra ahora. Espero que ayude a que mejoremos el proyecto. A Eduardo Bonazzi, por favor. Sí. Hola, ¿sí? ¿Me toman? Sí. Hola, sí. Bueno, Yamil, te felicito por tu exposición porque fue breve, sintética, concisa y clara. Yo tengo una pregunta muy clara y después quiero hacer un breve comentario. La pregunta es, ¿no te parece que hay un exceso de personalismo en nuestra política? Esa es la pregunta concreta. Fíjate vos que estamos hablando del cristianismo, de Fernández, de Macri, etcétera, etcétera. No hay nadie, y acá me engancho un poco con lo que decía el doctor Lascano Quintana, no hay nadie que presente un programa. Subes al gobierno y ves qué es lo que hay y empezás a atajar los penales o a atajar los goles o lo que te van tirando.
Subió este gobierno y apareció la pandemia. Había un plan de salud en la Argentina. Hay un plan agropecuario. Hay un plan de educación. Hay planes, hay programas, hay proyectos. No hay partidos políticos que claramente presenten programas. Hay figuras, hay personas. A mí me cae simpático tal o cual. Entonces voy por eso. Deslumbra ahora Milei. Vamos por Milei. Deslumbra ahora Esper. Vamos por Esper. Dios nos libre y nos guarde. ¿Está claro? Está claro lo Clarísimo. que te digo. O sea, a mí lo que Clarísimo. me parece que está faltando son los programas y proyectos que tenían los partidos políticos. Está Así lo viví yo clarísimo. cuando me inicié como en lo que sería el civismo, que fue en la época de Frondizi, cuando estaba en la escuela secundaria. Yo leía qué tenía la UCRI de programa, yo leía que tenía el peronismo, quien sea de programa, pero yo no veo ahora eso. Lo que veo ahora son figuras, y termino con esto. Ayer tuvimos al diputado Negri, que fue muy claro cuando habló de lo que es la democracia moderna, el republicanismo, y dio el caso de la doctora Merkel en la Alemania. Bueno, juntó al Partido Verde, juntó al Partido tal, y armaron una coalición. Sin coalición no podemos hacer nada. ¿Está Ok. claro? Esa sería la pregunta. Bien. Primero, Eduardo, coincido con tu planteo. Esto, reitero, creo que tiene mucho que ver con el funcionamiento de los partidos, entre otras cosas porque los partidos hacia adentro no tienen discusiones que también permitan cuestionar las conducciones. Entonces, cada partido, de alguna manera, es la PYME o en algún caso la UTE, o sea, la Unión Transitoria de Empresas o de Proyectos, de un conjunto de dirigentes. Esto lo que hace es que no haya discusiones hacia adentro de los partidos, y si no hay discusiones hacia adentro de los partidos, difícilmente esas discusiones, una vez consolidadas y que se plasmen en una conducción, se planteen hacia afuera. Eso como primera cuestión. Como segunda cuestión, comparto la desazón de la falta de propuestas o de programas. Creo que mucho del sentimiento de la antipolítica que hoy vemos que está creciendo tiene que ver con que todos dicen que son la solución, nadie explica cómo se sale de los quilombos en los que estamos, y de alguna manera los que votaron a este gobierno se encontraron con que este gobierno no traía soluciones mágicas abajo del brazo, los que votaron al gobierno anterior también se dieron cuenta que no hubo, segundo semestre y lluvia de inversiones y la mar en coche, y que en definitiva las políticas les falló. Y en parte también la política le falla porque la política no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque o no tienen los equipos, o no hacen los deberes, o pecan de soberbia, o lo que fuera. Nosotros, en ese sentido, desde el Partido Mejorar, nos hemos puesto dos objetivos muy concretos que trascienden la cuestión electoral. Primero, que sea un partido donde se garantice la institucionalidad como un legado hacia la Argentina. O sea, que este va a ser un partido donde va a haber internas, siempre, para elegir candidatos, y va a haber internas para elegir autoridades. Y cualquier persona que comparta los principios y quiera venir a competir, va a poder hacerlo y va a poder debatir propuestas. Y en segunda instancia, que sea un partido de propuestas. Que las personas que voten al Partido Mejorar, o a los candidatos del Partido Mejorar, sepan que van a estar apoyando un programa de gobierno, una serie de propuestas previsibles, claras, y que los candidatos tengan el compromiso de tener que honrar a ese voto impulsando esa agenda. O sea, ¿cuál es el problema, a mi entender, de la política argentina? Del radicalismo irigoyenista hacia acá, todos los partidos se han convertido en fuerzas transversales, que te toman desde posición de derecha a posición izquierda. Todos son todo. Ni hablar el peronismo, que directamente te llevó eso hasta posiciones antitéticas que se mataban entre ellas, como eran los Montos y la Triple A. Entonces, si hoy, y le ha pasado algo muy parecido al PRO, que distinto es si uno arma coaliciones, porque vos en una coalición podés tener distintos partidos que representen posiciones claras. Entonces vos sabés que los liberales queremos tales cosas, y los socialdemócratas quieren tales cosas. Digo. Y juntos integramos una coalición, nos putearemos en la Cámara, en los medios, lo que fuera, pero más o menos
como decía antes Guillermo, podemos establecer un núcleo de coincidencias programáticas básicas a partir de las cuales podamos llevar un plan de gobierno conjunto y en todo caso discutir los matices o las distintas cuestiones. El problema es que cuando vos hoy tenés partidos que son cachol, vale todo, y que de vuelta no hay una línea clara que uno pueda esperar de las personas que le integran. Y eso te termina pasando que, por ejemplo, hacia dentro de Cambiemos, vos tenés personas tremendamente valiosas, como puede ser Waldo Wolf, que probablemente ideológicamente esté más cercano, más afín a una posición como la que puedo tener yo, pero que en el mismo espacio tenés un tipo como Lipovetsky que probablemente esté más cerca del Frente de Todos. Y los dos son pro. Y no hay una forma objetiva de que esas posiciones hacia dentro del partido discutan sus posiciones, sino que hay una lógica palaciega de ver quién termina favorecido por el dedo de Larreta, el dedo de María Eugenia, el dedo de Macri o el dedo de quien fuera. Entonces estamos con una suerte de tómbola política, ya cierro, de donde, dependiendo lo que interpretan que conviene electoralmente, los partidos, viste, son como hidras que te sacan una cabeza de socialdemócrata, derechista, conservadora, medio facha, y no sabés lo que te va a tocar. Bueno, no quiero formar parte de espacios de esta naturaleza. Jorge Hepgar tiene la palabra, por favor. Habilitale el micrófono, ahí está. Dale, Jorge. Sí, buenas tardes. Quería preguntar lo siguiente, que digamos, son dos preguntas. Creo que la Argentina en algún momento, debería ser ya, pero me parece hoy imposible, debería tener un plan de estabilización de la economía muy serio y de mediano y largo plazo. Con respecto a la inversión, que Argentina está desesperadamente necesitando inversiones, hoy debe estar en el 13% con suerte del Producto Bruto. Para crecer, digamos, un 5 o 6% anual, que en una época era algo normal en la Argentina, necesitaríamos prácticamente el doble, o sea, 22-23%. Lenin, en 1923, ante la desesperación por las hambrunas de la Unión Soviética, creó la nueva política económica convocando a la inversión extranjera. Perón, en el segundo plan quinquenal, tuvo que hacer algo parecido que luego quedó trunco. Las dos preguntas son, primero, Juntos por el Cambio jamás ha, por lo menos en mi opinión, mostrado una vocación pro inversión, sino que, como vos decías, Yamil, me da la impresión que siempre sus posturas han sido socialdemócratas en lo económico. Creo que hace falta una pata que tenga ese frente que plantee este tipo de problemas. Y en segundo lugar, estimo que es necesario que quede bien claro que un plan de estabilización es fundamental para ir terminando con la inflación, déficit fiscal, etc. No sé qué opinas de estos dos comentarios. No, a ver, coincido con tus apreciaciones. Arranco por lo último, que quizás es más fácil de plantear. Claramente hay que traer un plan de estabilización económica con reglas monetarias claras, con objetivos fiscales cumplibles, digo, y con la disposición política de tomar al toro por las astas. El Banco Interamericano de Desarrollo hace periódicamente un relevamiento de la calidad del gasto público a nivel regional. Y en el último relevamiento dio que Argentina es el país que tiene la mayor cantidad de gasto público ineficiente a nivel regional, que aparte se ve agravada porque es el país de la región que más gasto público tiene. O sea que en la práctica es el país que tiene, digamos, el mayor derroche gubernamental. Entonces, es falso el dilema que plantea el gobierno nacional actual y que en algún punto distintos actores de Cambiemos han caído en esa trampa de creer que ajustar el gasto público necesariamente tiene que ver con impactar negativamente en las condiciones de subsistencia de los sectores más postergados de la sociedad. Esa es una primera mentira que hay que erradicar. Después también es cierto que uno puede agarrar herramientas que ya están en la economía, que ya están
de alguna manera implementadas y que con algunos leves ajustes se pueden lograr resultados económicos muy superiores. Te pongo un ejemplo práctico de lo que fue para mí una de las peores políticas implementadas por el macrismo, que fue la conocida como el Plan Empalme. El Plan Empalme era digamos, un programa que tenía por finalidad que aquellas personas beneficiarias de planes sociales pudieran ser absorbidas por las empresas. Y que parte de lo que el Estado pagaba a cuenta de planes fuera recetado como un subsidio al puesto de trabajo. Hasta acá hermoso, ¿no? Conceptualmente, si alguien está en desacuerdo me avisa, pero en líneas generales es pasar de el plan al trabajo, cosa que la gran mayoría probablemente tienda a coincidir. Ahora, ¿dónde estuvo el problema? No era obligatorio para las personas beneficiarias de los planes ni buscar empleo, ni capacitarse para un empleo, ni acceder a ninguna instancia de formación, por ende, era una cuestión facultativa. Si querés, busca trabajo. Si querés, formate. Si querés, desarrollar capital humano. Pero aparte, como suele pasar en la República Argentina, la gran mayoría de las pymes, que son la fuente principal de generación de empleo en la Argentina, o tienen problemitas de papeles que les dificulta acceder a este tipo de programas, o ni siquiera tiene tiempo para poder levantar la cabeza y ver cuáles son los programas de gobierno que hay dando vuelta. Entonces, para los que hemos tenido pymes, que sabemos lo que es estar corriendo atrás de los 931, del descubierto de la cuenta, de los cheques, bla, bla, digo, pretender que esto se arregla con cosas para las cuales hay que buscar subsidios especiales y aplicar un programa en el Ministerio de Trabajo, no, es un quilombo. Acá lo que hay que hacer es simplificar la dinámica empresarial lo máximo que se pueda, simplificar la contratación y simplificar los despidos. Lo que ha hecho el gobierno nacional en este contexto, abonando un poco a lo que vos planteabas, Jorge, de prohibir los despidos, es absolutamente criminal. La ley de contrato de trabajo, de hecho, plantea como una de las pocas excepciones en las cuales se habilita un monto indemnizatorio menor que el fijado por ley para poder desvincular personas, son justamente situaciones como esta. Es decir, la ley prevé que cuando hay situaciones de fuerza mayor donde la empresa no puede hacer frente a sus obligaciones, pueda desvincular personas. Ahora, todos los fondos que usó el Estado para sostener puestos de trabajo que en muchos casos no se van a poder sostener levantada la prohibición o que están llevando al quiebre masivo de empresas, se podrían haber aplicado de manera mucho más inteligente para generar un fondo indemnizatorio, un fondo robusto de seguridad social que facilite la reconversión productiva y que estos sectores que están golpeados, en muchos casos por tiempo indeterminado, pudieran sacarse el personal que no necesitan, que esas familias no estén desprotegidas y que rápidamente puedan ser absorbidas por otras empresas. Fueron exactamente por el camino contrario que termina generando A, que un montón de empresas quiebren innecesariamente, B, que un montón de personas no terminan recibiendo lo que tienen que cobrar, porque hay muchas empresas que les dan el ATP, o sea, no es que la empresa le da el ATP, pero que el trabajador recibe el ATP, pero no está recibiendo la parte que le corresponde por sueldo, y que si quiebra la empresa anda a reclamar la magolla, y para peor, como está este cepo al despido, bajan los incentivos para emplear a futuro. O sea, como vos decís, Jorge, lejos, el gobierno anterior no lo hizo. De hecho, las medidas macroeconómicas que tomó el gobierno anterior fomentaron la inversión especulativa financiera en lugar de generar inversión productiva. De hecho, hasta ni siquiera se llenaban la boca hablando de que eran desarrollistas, y esto como liberal lo digo con algún escepticismo, digo, pero ni siquiera recurrieron a herramientas inteligentes de desarrollo industrial local, con una lógica desarrollista como puede ser la política de offset, que para quienes no conocen lo que es el offset, básicamente el offset en una licitación pública es condicionar a quien te licita el bien o servicio a que o te reinvierta en tu país o que te radique cierta parte de la producción o de insumos o directamente de componentes en tu país, lo cual te genera puestos de trabajo y otra serie de cuestiones. Podemos discutir desde el liberalismo si es la mejor opción, pero digo, había una gama de opciones a las cuales podrían haber apelado que no lo hicieron. Y terminaron favoreciendo una fuga de capitales, digo, por un tipo de cambio que estuvo artificialmente atrasado, por una serie de mecanismos financieros que fueron poco inteligentes, y todo encuentra la matriz en el mismo problema que fue no haber encarado a cara de perro el problema del gasto público.
ellos estaban con un fetiche, una fijación que era la licuación del gasto por el crecimiento, pensando que por el mero hecho de que ellos eran buenos y eran tipos que venían de las empresas, los empresarios iban a decir, no, estos tipos van a hacer las cosas bien, pongamos toda la plata, que la economía crezca y que se licúen las distorsiones, porque no querían enfrentar al desgaste político que implica dar los debates incómodos en la Argentina. Pero si no debatimos los problemas de frente, muchachos, vamos a seguir repitiendo estas crisis cíclicamente. Así que bueno, por lo menos nosotros hemos tomado la decisión de crear un espacio que dé las discusiones incómodas, que dé las discusiones que muchos no quieren dar. Ahora, ¿cuánto voto representa eso? ¿Qué caudal electoral tendremos? Bueno, vamos viendo. Por lo pronto venimos bien, estamos creciendo, la verdad, paso sostenido. Algo que a mí me reconforta es que veo mucha gente nueva, no lo quiero poner en términos etarios, pero sí en términos de personas que no han intervenido hasta acá, quizás en la política, o al revés, personas que han participado en otros partidos, pero que se han reenamorado de la política a partir de una experiencia nueva, con una vocación de servicio patrio, si se quiere, por un lado, de trabajo programático y de vocación de poder, porque mejorar quiere tener diputados, quiere gobernar, quiere influir en la política argentina. Y agrego una última cosa, que es muy importante. Nosotros no solamente somos un partido que trabaja en el frente programático y que trabaja en el frente de las ideas, de hecho Darío Lo Pérfido es una de las plumas más agudas que hoy tenemos del lado de la oposición, atacando y cuestionando y de alguna manera confrontando al discurso oficial, y es el vicepresidente del Partido Mejorar, sino que además somos un partido de acción, somos probablemente la fuerza política que más combate los excesos en el plano judicial. Amparo, denuncias penales, pide acceso a la información pública, amparos colectivos, lo que se les ocurra. Mejorar con un proyecto hermano que es la Fundación Apolo, estamos permanentemente al pie de cañón. Por ejemplo, ahora estamos por meter un amparo por esta prohibición con la que salieron hoy de la compra de dólares para personas que trabajan en empresas que fueron beneficiarias del ATP. O sea, no nos quedamos con putear en redes sociales, con escribir columnas de opinión enojados, con venir a Zooms y hacer catarsis. Digo, somos un partido de acción y hacemos cosas concretas. Muchas gracias. Carlos Regúnaga, ¿querés hacer alguna reflexión sobre la lista Sábana? Sí, claro. Muchas gracias. Mira, Yamil, yo justo acabo de publicar en la Gaceta del Progreso una defensa de la lista Sábana. Precisamente porque a mí lo que me preocupa es cualquier sistema, y vos dijiste voto único transferible, alguna cosa así. Hay distintos sistemas, pero cualquier sistema que implique que no se vota por una lista, sino que se vota por una sola persona, exige dividir el territorio en circunscripciones. Y cuando vos haces eso, caes inevitablemente en el gerrymandering. Porque no es, lo hemos visto en la Argentina cada vez que se ha aplicado ese sistema. Perón hizo una locura, pero lo mismo hicieron en La Rioja, lo mismo hizo Kirchner en Santa Cruz, pero si fuera solamente un problema argentino, podríamos imaginar que esto se va a superar. Pero en Estados Unidos el gerrymandering ya tiene 2 siglos y sigue coleando. Es más, a veces ocurre que los 2 partidos se ponen de acuerdo para mantener las divisiones que más les convienen a los que están ocupando cargos, de manera que se reeligen permanentemente. Y esto, yo querría conocer tu proyecto. Pensaba pedirle a Florencia, mientras vos hablabas, dije, le voy a pedir a Florencia tu dirección de correo electrónico, te voy a escribir para que tengas la mía, y me mandes el proyecto si es posible conocerlo, porque me interesa mucho el tema. Pero me gustaría que ahora me contestaras cómo resolvés el tema del gerrymandering. Bueno, es absolutamente interesante el planteo. Voy a tratar de hacerlo poco técnico para que lo entienda el resto de los que nos acompañen, que no estén tan avesados, o tan avesados, perdón, en términos. Perdón un momento, yo no sé si todo el mundo conoce el término gerrymandering. Me gustaría... Aclaralo.
se trata de que cuando uno tiene que tomar, por ejemplo, la capital federal y uno elige 25 diputados, uno tiene que dividir el distrito en 25 pedacitos. Una cosa son los límites de las provincias, que no se pueden modificar con fines electorales porque ya están establecidas así y son producto de guerras civiles. Y otra cosa es este tipo de distrito que se debería modificar incluso con cada censo. Entonces, se presta a que uno maniobre con los límites de esos distritos de tal manera de favorecer al partido que hace la división. Y para ganar muchos distritos con pocos votos en cada uno de ellos y dejar que los otros ganen en pocos distritos con muchos votos. Y esto, si se pudo hacer hace dos siglos en Estados Unidos y se viene haciendo sistemáticamente con información bastante precaria, ahora con la inteligencia artificial, el conocimiento que se tiene casi de cada persona, hasta vamos a tener el extremo, yo no podría ser, pero imaginando las locuras que se pueden llegar a hacer, el día de mañana hasta vamos a dividir en propiedad horizontal un mismo edificio, va a decir, la parte de arriba es la sección A y la parte de abajo de la sección B. Te lo tomo. Mirá, la verdad es que el problema que vos planteás es muy pertinente, pero es adecuado para sistemas de voto único, como el que hay en las distintas circunscripciones de Estados Unidos. El VOT, o el voto único transferible, que está en Australia y en algunos otros distritos vinculados sobre todo al Reino Unido, es un sistema de voto por preferencias, donde de hecho nosotros proponemos aplicarlo por circunscripción única. ¿Qué quiere decir esto? ¿O cómo funciona bajado a lo fácil? Vos tenés una gran boleta, digamos una boleta única, donde vos tenés todos los candidatos de todos los partidos. Y vos lo que estableces es un orden de mérito entre todos los candidatos. Entonces vos decís, me gusta primero este candidato, segundo este candidato, tercero este candidato, bla, bla, bla. Y en función de quiénes van pasando el cociente para entrar, los votos excedentes, tanto de los votantes que fueron, perdón, de los candidatos que fueron menos elegidos, como los votos excedentes de los que ya fueron elegidos, se van redistribuyendo. Y eso lo que va generando es que se genera un sistema que tiende a priorizar los candidatos más consensuados entre todos los votantes, sin la necesidad de caer en el problema en las circunscripciones, que en última instancia te termina generando el gerrymandering que vos muy bien ponés como riesgo arriba de la mesa. Es un sistema interesante, infravalorado a nuestro entender. Te puedo pasar bibliografía al respecto a cualquiera que le interese. Ahí les dejé en el chat mi mail, que es hola@yamilsantoro.com, pero me pongo, y se los dejo escrito por si lo quieren ver, el sistema es el VOT, voto único transferible. Y de esa forma, a ver, igual quiero ser claro, no es que el partido está cerrado o estamos cerrados nosotros a posiciones dogmáticas donde nos casamos con un tema y lo defendemos a muerte. De golpe, si vos, Carlos, o cualquiera de los presentes encuentra en esta o en cualquier otra de las posiciones que hay algo que se puede mejorar, que se puede optimizar, o que hay algún ángulo mejor para entrar a la cuestión, bienvenido sea el debate, bienvenido sea el intercambio, y si corresponde cambiarlo, lo vamos a cambiar. O sea, no estamos planteando una posición donde tenemos las respuestas de antemano, sino que lo que queremos es aprender de las mejores experiencias a nivel internacional, canalizar las discusiones, las inquietudes, la creatividad, y tratar de ir encontrando al mejor estilo popperiano, mediante la contrastación, las mejores ideas. Muy bien. Bueno, perdón, Carlos, dale. No, decía que me parece muy interesante y voy a leer el proyecto con mucho interés. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, me interrumpe, porque yo quisiera hacerle una brevísima reflexión sobre todo lo que acabas de decir, Yamil. Yo me afilié a la Unión Cívica Radical el 26 de mayo de 1973. Vos sos un muchacho muy joven, pero el 25 de mayo el Congreso había dictado una amnistía para todos los terroristas que estaban encarcelados. Y yo dije, esto va a terminar mal,
estoy haciendo un poco, algunos de mis amigos conocen esta historia, pero vale la pena para lo que te voy a decir. ¿Y por qué elegí el Partido Radical? Porque el Partido Radical, si bien yo no coincidía mucho con sus ideas socialistas, era un partido organizado, era un partido que tenía autoridades elegidas democráticamente, era un partido que decía cosas respecto de la realidad argentina y de la realidad mundial, y además tenía una historia bastante significativa y en muchos casos muy importante. Yo, discúlpame lo que te voy a decir, no creo que ninguno de los partidos que hoy subsisten, salvo la Unión Cívica Radical y el Partido Autonomista de Corrientes, tenga esas características que para mí fueron fundamentales, porque orientaron, yo era una persona bastante joven en esa época, los que orientaron mi actividad política. Me gustaría que, además de todas las cosas tan interesantes que vos haces, hagan un partido donde la gente pueda ir y preguntar cómo hace para sacar la cédula de identidad, cómo hace para inscribir a un niño en el colegio, que era lo que hacían los radicales en aquella época. Y los conservadores también. Muchas gracias por tu atención. No tenés que contestar, esto es una reflexión que hice. Si no tenemos más preguntas para hacer, le quiero agradecer muchísimo a Yamil su charla y su disposición de ánimo para responder todas nuestras preguntas y sobre todo esta enfática reclamo final del presidente del Club del Progreso. Muchas gracias a todos y los esperamos mañana. Mañana tenemos al señor... El jueves, perdón, al señor Julio Bárbaro. Muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches, gracias.